De Bogotá, Colombia, hermana. Ay, hermana, que ando confundiéndola con la otra hermana que dijo de Medellín, perdón. De Bogotá, Colombia, hermana. Bueno, buenas noches, hermanas. Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por la invitación y pues siempre es grato para mí poder compartir con cada una de ustedes. Em, Podemos hacer una pequeña oración para comenzar. Amado Padre que estás en los cielos, mi Dios bendito, y aquí con nosotras, con un grupo de tus hijas, te agradecemos, Señor, por tantas bondades, por habernos permitido llegar a casa con bien, por este día de hoy. Gracias por todas tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra llegue a nuestros corazones y dé ese fruto, Señor, y que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, porque esta palabra es justamente hoy para ponerla por obra. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Quiero pedirles, hermanas, si de pronto se entrecorta o no me escuchan, que me avisen, ¿sí? Y así yo apago mi cámara porque estamos teniendo un poco de inconvenientes con el internet acá en casa. Bueno, el tema del día de hoy lo he titulado El llamado de Dios a servir. Y vamos a estar hablando sobre lo que significa el servicio, pero también lo que significa la palabra liderazgo, que en realidad está unida al servicio. En el mundo existe un mal concepto sobre la palabra servicio. Generalmente se asocia a labores poco agradables de hacer y que solo personas sin estudio puedan desarrollar. Y hasta hace poco se ha entendido la cultura del servicio al cliente. Muchas empresas hoy en día han entendido la importancia del servicio al cliente e invierten dinero y recursos para fortalecer ese departamento en sus empresas, porque saben que es fundamental para el crecimiento de cualquier compañía. Sin embargo, muchos son reacios a servir porque se sienten inferiores. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que se refieren al servicio, como cuando allá los discípulos discutían entre sí, eh, mirando quién de ellos iba a ser el mayor, el más grande, el más reconocido. Y recordamos las palabras de Jesús, ¿no? Jesús les responde que en el mundo los que tienen el poder se enseñorean de los demás y ejercen potestad, pero que entre ellos, entre los discípulos, no iba a suceder así. Y les dijo, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Palabras muy conocidas de nuestro Señor. Los discípulos estaban buscando un liderazgo basado en el renombre, en el reconocimiento, pero Jesús les va a mostrar un liderazgo basado en el servicio. Y Jesús dio ejemplo. Él no enseñaba nada que ya él no hubiese dado como ejemplo, que él no hubiese practicado. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y en pocas palabras podemos decir que si quieres ser un líder, tienes que servir. Ese es el concepto de liderazgo que vemos en la palabra de Dios. Y vemos en nuestro Señor un ejemplo a seguir en cuanto al servicio. Él era un líder innato. Todos le seguían, le escuchaban con asombro porque sus palabras no iban acompañadas de hechos y eso la hacían más poderosas. Su vida fue un fiel ejemplo de amor, sus palabras estaban cargadas de sabiduría. Jesús llegó a tener la influencia que tuvo porque era Dios mismo y porque su liderazgo estuvo basado en su influencia positiva. Influyó positivamente en toda una generación y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, gracias a su servicio, a su sacrificio perfecto. Y esto, hermanas, es lo que quiero que veamos esta noche, el llamado de Dios a liderar, a servir. Y sabemos que un buen líder no es otra cosa sino una persona que ejerce una buena influencia mediante un servicio. Teniendo en cuenta ese concepto de liderazgo, de ejercer una buena influencia mediante un servicio, todas
estamos llamadas a liderar. Dios nos ha dotado de dones espirituales. Nuestro Señor Jesús nos dice que somos la sal y la luz de este mundo. Estamos llamadas a influir positivamente en las vidas de las personas que nos rodean, que tenemos a nuestro alrededor. Existen autoridades puestas por Dios dentro de la iglesia, como son los ancianos, los diáconos, los predicadores. Ellos ejercen un liderazgo visible a través de su servicio. Pero también cada miembro, cada una de nosotras que estamos aquí presentes, somos llamadas a ejercer liderazgo mediante el servicio que prestamos, mediante la administración de los dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, hay un micrófono que está prendido, no sé de quién es. Entonces, por ejemplo, todas estamos llamadas a ejercer liderazgo mediante el servicio que prestamos, mediante la administración de los dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la hermana que es hospitalaria, esa hermana que siempre está dispuesta a abrir las puertas de su hogar y a recibir a los hermanos con tanto amor. Esa hermana ejerce liderazgo porque con su ejemplo está influenciando a las demás a ser como ella. La hermanita que enseña a los niños ejerce una influencia positiva sobre los niños y sobre sus padres y motiva a otras a hacer también ese trabajo, a servir de igual manera. La hermanita anciana de edad que aún con sus enfermedades, aún con sus dificultades, la vemos fiel y dispuesta, ejerce liderazgo a través de su ejemplo de fidelidad a Dios. La hermana que hace buenas obras, que visita a los enfermos, que visita a los huérfanos, calladita ella, en silencio, sin que nadie la vea, pero que en algún momento uno se entera, uno lo sabe. Esa hermana está ejerciendo un liderazgo positivo hacia las personas del mundo que la están viendo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hermanas, que todas estamos llamadas a liderar, entendiendo el liderazgo como un servicio, en el sentido de ejercer influencia positiva, quiero que veamos el ejemplo de un líder del Antiguo Testamento, Moisés. Nos vamos a identificar con su ministerio y vamos a aprender las características que debe tener un buen líder, un buen siervo, una buena sierva en este caso, cada una de nosotros. Tengo 7 características. Tienen lápiz y papel para que lo anoten, para que lo mediten, lo meditemos y lo enseñemos también a otras hermanas. Característica número 1 de un buen líder. El líder reconoce el llamado de Dios. Es la primera característica. Moisés, como sabemos, fue rescatado de las aguas. Dios tenía un propósito con él, por eso no lo dejó. Desde antes de su nacimiento, por eso Dios preservó su vida. Y dice la palabra que él fue criado en casa de la reina, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Dice así, Hechos 7:22. De esa manera, Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. Un hombre poderoso en sus palabras y en sus obras. Y recordemos esto, un hombre poderoso en palabras y en obras. Vamos a recordarlo porque más adelante lo vamos a retomar. Moisés, dice la palabra también allí en el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. A sus 40 años de edad, Moisés le nació en su corazón ir a ver a su pueblo, a los israelitas, y se da cuenta de los trabajos forzados a los que estaban siendo sometidos. Y ve cómo uno de los egipcios está maltratando a uno de los hebreos y lo mata. ¿Sí? Y dice allí el versículo 25, él creía que sus hermanos, que los israelitas, lo iban a reconocer a él como el enviado de Dios. ¿Sí? Pero vemos aquí que Moisés sintió ese deseo, ese llamado de Dios para ayudar a su pueblo. Él vio eso, pero él aún no estaba preparado para el trabajo. Tenían que pasar otros 40 años para que Dios lo llamara y se pudiera presentar delante del faraón. Pero en esos 40 años, Moisés tuvo que vivir como un extranjero en otra tierra, porque después los otros israelitas le recriminaron que porque había matado a este hombre. Se llenó de miedo, se llenó de temor y huyó. Y estuvo lejos 40 años. ¿Sí? El hijo del rey, el que había estado en el palacio, criado como hijo de la reina, tuvo que alejarse. Tuvo que trabajar apacentando ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su suegra. Entonces, después de esos 40 años, Dios se le aparece en una zarza ardiente y abiertamente le hace el llamado a liderar, a librar a su pueblo. Cuando somos sensibles a la voz de Dios, sentimos el llamado de Dios a servir, a trabajar para poder suplir una necesidad que hay. Y aquí está la segunda característica de un líder. El líder ve las necesidades y busca suplirlas. Eso hace un líder. Moisés vio la opresión de su pueblo y quiso hacer algo, pero lo quiso hacer a su manera, matando a escondidas. Dios le iba a mostrar que las cosas iban a ser a su manera, con poder, de una forma grande. El líder ve en las necesidades una oportunidad para actuar. Tiene iniciativa, no espera que le asignen una tarea, identifica necesidades que nadie está atendiendo y decide hacerse cargo. Eso hace un servidor. El líder se mueve con pasión, con entusiasmo y con determinación para llenar un vacío existente y arrastra a otros, en el buen sentido de la palabra, arrastra a otros consigo, los entusiasma, los motiva para también trabajar en pro de un beneficio. Ahora quiero que pensemos un poquito. ¿Qué hace alguien normalmente, alguien que no tiene esa visión de liderazgo, cuando se da cuenta que hay una necesidad? Pongámonos en el ámbito de la iglesia. Cuando alguien que no tiene esa iniciativa ve que hay una necesidad, ¿qué hace esa persona por lo general? Por lo general lo que se hace es lo más fácil, que es criticar, que es juzgar a los líderes porque no han suplido esa necesidad. Pero en ningún momento proponen o buscan la solución. Son simplemente hermanos espectadores. Y eso ocurre, hermanos. Yo sé que en nuestras congregaciones eso pasa. Como mujeres tenemos la capacidad y la sensibilidad de identificar necesidades, por ejemplo, en nuestros hogares. Nosotras estamos pendientes de las necesidades que tienen nuestros hijos, si les hace falta los zapatos, si ya la ropa les está quedando pequeña, si hay una tarea por hacer, si falta comprar algo en la cocina, si algo se ha dañado, todo tipo de necesidades nosotras identificamos. ¿Y qué hacemos? Le buscamos una pronta solución, ¿cierto? Somos sabias y actuamos rápidamente. Y eso mismo debemos hacer dentro de la iglesia, aún más, con mayor razón, porque es para la obra de Dios. Y vemos que hay una necesidad no cubierta dentro de la iglesia,
Quizá Dios te está abriendo los ojos para que tú las suplas, para que seas tú la que le des la solución. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, propone ideas a los líderes, a los que están allí ministrando, pero debemos ser mujeres activas. Y por lo general, la necesidad que nosotras vemos que está haciendo falta tiene que ver con el don que tenemos, por lo general. Por ejemplo, si vemos que hace falta enseñar a los niños o hace falta en la enseñanza a los jóvenes, es porque nosotras quizás tenemos el don de la enseñanza y Dios nos está mostrando, hace falta, allí hace falta algo. Si vemos que, por ejemplo, hay hermanos que no están siendo suplidos en necesidades materiales, la benevolencia, es porque quizá tenemos la sensibilidad de ver la necesidad ajena. Si vemos que hace falta organizar y adecuar el local de reuniones, es porque tenemos el don de organizar, el don de servicio, el don de hacer cosas, de organizar actividades. El líder se apropia de la situación y busca la solución en compañía de otros. Llama a otros para que le acompañen a hacer ese trabajo. Número 3, el líder también lucha con sus propios temores. El líder también lucha con sus propios temores. Cuando Dios se le aparece a Moisés, pese a que Moisés ya sentía ese dolor en su corazón de ver al pueblo maltratado, al pueblo esclavizado, y quería ayudarlos, pero luego Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo manda y le dice, tú eres el que vas a sacar a mi pueblo. Moisés se llenó de temor. Se llenó de temor. Y esto no es extraño, hermanas. Es un hombre igual que nosotros, la misma naturaleza humana que tenemos nosotros. Muchas veces miramos a los líderes de cualquier tipo, en el campo en el que nos desarrollemos laboralmente, o los líderes en la iglesia, o los líderes en el lugar donde estudiamos. Bueno, vemos a esas personas tan seguras de sí mismas, tan llenas de impulso, de motivación, de ánimo, y nosotros decimos, wow, si yo tuviera un poco de esa decisión y de esa firmeza para hacer las cosas, podría hacer tantas cosas, pero no nos damos cuenta que hay una fachada, que los líderes también libran batallas, y quizá las peores de todas, que son las batallas internas, esas que llevamos por dentro, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos. Vamos a ver algunos de los miedos que Moisés tenía. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren el primer miedo de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esto atacaba directamente su identidad. ¿Quién era él? Y es uno de los temores más frecuentes que tenemos, aún siendo cristianos. ¿Soy suficiente para hacerlo? ¿Quién soy yo para hacer ese trabajo? No tengo las capacidades para hacerlo. ¿Y qué le responde Dios en el versículo 12? Ve, porque yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Cada vez que Moisés ponía una excusa basada en sus temores, en sus inseguridades, Dios le da una respuesta. Dios le dice, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo estoy contigo. Dios promete su presencia para llevar a cabo cualquier cosa, cualquier trabajo que queramos emprender dentro de la iglesia. Esto es lo que Dios nos enseña. No estamos solas, no vamos a hacer las cosas solas. Dios nos capacita y Dios nos va a estar de nuestro lado. ¿Qué otro temor tuvo Moisés? Éxodo 3:13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Moisés tenía miedo de que le preguntaban, bueno, ¿vienes en nombre de quién? ¿Con qué autoridad te vas a presentar ante Faraón y ante los ante los israelitas? Y él dice, no me van a creer, no van a oír mi voz. Moisés estaba olvidando de quién era Jehová. No había visto aún, parece, su grandeza y su poder. ¿Y qué le responde Dios en el versículo 14? Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Cuando te pregunten en nombre de quién vienes, tú les vas a decir, yo soy el que soy, es el que me ha mandado. Ese es el nombre de Dios. Y aquí vemos por primera vez este nombre. Así se identifica a Dios. Yo soy el que soy. Y ese nombre nos muestra el carácter eterno de Dios, su omnipotencia, su poder. Yo soy el que soy. En nombre de Dios se iba a presentar Moisés ante Faraón. ¿Y Dios qué hace? Dios lo dota de poderes. Allí vemos en el capítulo 4, del versículo 1 al 4, le dice, bueno, para que te crean aún más, toma tu vara, la vas a lanzar y se va a convertir en una culebra. Si no creen a eso, entonces vas a meter tu mano dentro de tu pecho, tu mano sana, y va a salir una mano blanca leprosa. Y si no creen a eso, entonces vas a tomar agua del río, la vas a echar a la tierra y se va a convertir en sangre. ¿Qué hace Dios cuando Moisés le dice, ¿en nombre de quién voy? ¿En nombre de quién voy? Dios le da poderes. Dios lo capacita. Y es lo mismo que hace Dios con nosotras, hermanas. Así como Dios dotó a Moisés, también nos ha dotado a nosotras. El gran yo soy, el omnipotente, el eterno, nos ha dado su Santo Espíritu. Dios mismo morando en cada una de nosotras. Y si bien no vamos a hacer esas señales milagrosas que hizo Moisés, pero el Espíritu de Dios obra con poder en nuestras vidas, obra de otras formas, nos guía, nos exhorta, intercede por nosotras, nos consuela, nos ayuda a orar, nos llena de sabiduría para poder hacer la obra. ¿Qué otra excusa puso Moisés? Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Miren cómo se muestra Moisés. Y recuerdan allá en Hechos 7:22 cómo lo reconoce Lucas a Moisés. Lucas dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en obras, antes del llamamiento de Dios. Era un hombre poderoso en palabras y obras. Hechos 7:22. Él fue un hombre bien educado, porque dice la palabra que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Él no era cualquier hombre. Él era un hombre sabio, sabía muchas cosas. Los egipcios se caracterizan porque sabían de mucha ciencia y hicieron muchos grandes inventos. Entonces, ¿por qué ahora Moisés dice, no, es que yo soy tardo de habla y torpe de lengua? ¿Por qué Moisés se ve así a sí mismo? ¿Por qué se ve de esta manera? ¿Por qué se muestra como alguien que le cuesta hablar? Y esto me hace pensar, hermanas, que muchas veces otros ven en nosotras cualidades que nosotras no creemos que tenemos. No las creemos. Y debemos aprender a luchar con esa imagen distorsionada de nosotras mismas. Recordar quiénes somos para Dios, que Dios nos ha capacitado. Somos sus hijas amadas, somos valiosas, somos redimidas, rescatadas, pueblo santo, perdonadas, escogidas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotras. No tengamos miedo entonces de empezar un proyecto. Hagámoslo con determinación, porque así como Dios le respondió a Moisés, también lo va a hacer con nosotras. ¿Qué le respondió Dios a Moisés? Versículo 11, Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le dice Dios, yo voy a estar contigo, yo voy a poner las palabras en tu boca, no te preocupes. Eso mismo nos dice Dios a nosotros cuando nos vemos de esa forma, que, que no nos sentimos capaces, que no podemos hacer las cosas. Dios pone su palabra en nuestra boca y nos ayuda a hacer la misión. Y por último, Éxodo 4:13, de los miedos que tenía Moisés. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Mejor dicho, en otras palabras, envía a otro. Mejor manda a otro. Y que otro lo haga, que otro haga el trabajo. Y sin duda esa es la salida más fácil, el hecho de no comprometernos. A veces no queremos comprometernos a hacer el trabajo, que lo haga mejor otro. Y vemos la necesidad y vemos y pensamos, no, yo haría eso de esta y de esta forma, pero mejor que lo haga otro, porque no queremos adquirir compromisos. Y muchas veces damos nuestra palabra, pero no la cumplimos. Y al final el trabajo lo termina haciendo otro hermano. Otro se gana la bendición. Eso es, hermano. Cuando dejamos de hacer algo que podemos hacer, que Dios nos ha dado la capacidad, nos ha capacitado para hacer eso, y no lo hacemos, no nos comprometemos, no nos ganamos la bendición se la gana otro hermano se la gana. Y yo debo confesar que muchas veces me he sentido desanimada para hacer una obra en la iglesia. Pero entonces veo que algo surge, algo que Dios me llama, y yo sé que es Dios diciéndome, tú puedes hacer eso, tú lo sabes hacer, hazlo. ¿Y yo qué hago? Aún sin tener ganas, yo digo, sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo debo ser fiel a mi palabra. Si yo prometo hacer algo, yo debo cumplirlo. Y cuando yo hago eso, hermanas, Dios me llena de ánimo. Y después de estar desanimada que no lo quería hacer, ahora sí lo quiero hacer. Y ahora lo hago con ánimo y ahora lo hago con gozo. Pero es el hecho de poder nosotros comprometer nuestra palabra. De que cuando prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacerlo. Necesitamos en la iglesia mujeres comprometidas que den su palabra y la cumplan. Que el desánimo no nos impida hacer la obra. Porque Dios se va a manifestar con poder en nuestra debilidad. Dios no necesita, hermana, escuche bien esto, Dios no necesita de líderes elocuentes, seguros de sí mismos, sin temores, sin dudas, autosuficientes. No, Dios se vale de los débiles. Dios lo que quiere es tu decisión y mi decisión de servirle, mi compromiso y tu compromiso de llevar a cabo la obra. Y Él se va a encargar de suplir nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestros temores, de cualquier índole que sea. Porque Dios se manifiesta con poder en nuestra debilidad, justamente para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Característica número 4. El líder debe renunciar a comodidades. El líder debe renunciar a comodidades. Y sin perder aquí Éxodo, porque luego vamos a volver, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Si alguna hermana lo puede leer, por favor. Hebreos 11, del 24 al 26. Yo lo tengo. Sí. Del 24 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. El autor a los Hebreos nos dice que Moisés por fe renunció a todas las comodidades que tenía allá viviendo en el palacio, todos los lujos, vida de rico, y escogió mejor ser maltratado antes de gozar de los deleites del pecado.
Servir en la iglesia implica sacrificios. Tal vez tengas que renunciar a un paseo, a irte de paseo, porque ya te comprometiste con un trabajo en la congregación el fin de semana. Tal vez tengas que dejar de comprar algo que quieres y que estabas ahorrando para poder ayudar a un hermano que está en necesidad. Para servir en la obra debemos hacer sacrificios, porque Dios demanda todo de nosotros, nuestro tiempo, recursos, hijos, familia, dinero, nuestra propia vida, como lo hizo Moisés. Moisés renunció también a todo eso. Los líderes del mundo esperan ser servidos. Los verdaderos hijos de Dios buscan servir a otros, renunciar a su propio ego, a su propio yo, a sus propias comodidades para darse a los demás. No sé si ustedes han escuchado un término cuando se habla de los pastores en las congregaciones, que los buenos pastores deben oler a oveja. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado ese término, deben oler a oveja. ¿Y qué significa eso? Un líder en la congregación debe estar pendiente a suplir las necesidades de cada ovejita, de cada miembro de la congregación, buscar su beneficio. Por eso es que dice la palabra, que el que anhela el obispado, buena obra desea. Es una labor noble, porque debe renunciar a muchas cosas, a muchas comodidades, quizá a estar tiempo con su familia para ir a dedicar a suplir una necesidad de un hermano, a ayudar a algún hermano que está con problemas. Debe estar dispuesto a renunciar a sus propias comodidades para que esas ovejitas puedan llegar al cielo. Eso hacen los verdaderos pastores en las congregaciones. Eso debemos hacer también nosotras. Debemos estar dispuestas a los sacrificios. Y eso es lo que a veces no queremos hacer. ¿Sí? Que lo haga otro mejor, porque yo ese fin de semana estoy ocupado, yo estoy comprometido ya. Mejor que lo haga otra hermana. Por eso a veces no nos queremos comprometer, porque no queremos sacrificarnos. Número 5, el líder enfrenta oposición. El líder muestra de lo que está hecho justamente en las pruebas. Se va a enfrentar a las críticas. Va a ser el blanco de las miradas. Porque así como hay algunos que valoran su trabajo, también hay otros que se llenan de envidia y, como ya vimos, algunos que se dedican a juzgar y a criticar lo que hace. Y el líder debe aprender a lidiar con eso. Moisés tuvo oposición externa e interna. Él tuvo la oposición externa demostrada en la figura del faraón y de todos los egipcios. Tuvieron que pasar varias plagas para que pudiera dejar salir al pueblo. Esa fue la oposición externa, pero también tuvo oposición interna dentro del mismo pueblo, cuando ya el pueblo había salido, ya estaban en el desierto, ya habían visto la grandeza y el poder de Dios, como Dios los había sacado con mano poderosa, y empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a irse en contra de Moisés. Nos trajiste acá para que muramos en el desierto. Mejor estábamos allá comíamos carne, allá estábamos mejor. Y mentira que allá estaban sufriendo. Pero eso es lo que hace la oposición. Y nuestro Señor Jesús también es nuestro máximo ejemplo. Él sufrió el oprobio, el rechazo, la oposición encarnecida de los judíos. ¿Qué nos hace pensar que nosotras no enfrentaremos oposición? También la enfrentaremos, también vamos a sufrir esa oposición, muchas veces de nuestra propia familia, cuando no son cristianos, cuando no entienden por qué tenemos que dedicar tanto tiempo a las cosas de Dios, o cuando critican, cuando tenemos niños que nos critican, pero mejor llévalo el domingo a pasear, en la mañana, que vaya, que practique algún deporte. ¿Para qué lo vas a llevar a encerrar allá a una iglesia? Muchas veces nos critican eso, hermana. La oposición viene de nuestra propia familia. Y también va a venir de nuestros propios hermanos. Nuestros propios hermanos. A veces hermanos que han estado al lado nuestro trabajando y ellos mismos nos van a criticar y nos van a juzgar. Vamos a leer Hechos
Hebreos 11:27. Vamos a ver por qué Moisés estuvo dispuesto a soportar esa oposición. Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por su fe dejó a Egipto, sin temer la ira del faraón. ¿Por qué? Sus ojos no estaban puestos en la oposición, sus ojos estaban puestos en el invisible, en Dios que estaba con él. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Cuando enfrentemos el rechazo, cuando enfrentemos la oposición, cuando empecemos a servir, vamos a sufrir eso, pero que no nos interese, nosotros simplemente mirar que lo que hacemos es para el Señor. Número 6, el líder delega autoridad. El líder delega autoridad. Y recordemos un poquito, ya cuando el pueblo ya estaba en el desierto, ellos iban todos los días para que Moisés les ayudara a solucionar problemas. Entonces, Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde y los israelitas que tenían conflictos hacían una fila ante él y él, de acuerdo a la palabra que ya Dios le había dado, a las leyes, les ayudaba a solucionar esos problemas. Él juzgaba esos problemas. Eso hacía Moisés día hasta la tarde. Y cuando su suegro Jetro lo fue a visitar, se dio cuenta de eso y le dijo, no, Moisés, tú no estás bien, eso no está bien, te estás sobrecargando de trabajo. Si sigues a ese ritmo, te vas a acabar, vas a desfallecer si sigues así porque estás trabajando solo. Y por eso le aconseja que delegue el trabajo a otros, que capacite a otros varones, que les enseñe la ley de Dios para que ellos también le ayuden a juzgar. Entonces, ¿qué hace Moisés por consejo de su suegro? Otros varones solucionaban problemas pequeños y los problemas más grandes se los dejaban a Moisés y así se compartía el trabajo. El líder debe trabajar en equipo, debe capacitar a otros y enseñar a otros. Hay que menguar para que otros crezcan. Y eso es lo que muchas veces los hermanos no entienden, a veces no lo entienden. Si tú enseñas a las mujeres, debes preparar a otras para que también lo hagan. Y uno de los problemas más grandes en las congregaciones, que tal vez por eso no se nombran a menudo ancianos, es porque a veces el predicador quiere hacerlo todo y no capacita a otros varones para el trabajo. Y es muy triste cuando esos hermanos mueren, la iglesia queda mal. La iglesia queda agonizando porque no hay nadie capacitado para continuar el trabajo. Y el trabajo tiene que seguir. El trabajo no es de uno, el trabajo es de todos juntos. Y en este punto, hermanas, yo quiero mencionar la palabra mentoría, la mentoría. ¿Y qué significa ser mentor? ¿Qué es ser mentor? El mentor es alguien que comparte su experiencia, su trabajo y le enseña a otro cómo hacerlo. ¿Sí? Pero para que haya mentoría debe haber alguien que esté dispuesto a enseñar y también debe haber alguien que quiera aprender, porque no podemos ejercer la mentoría con alguien que no quiere, con alguien que no se quiere comprometer, con alguien que no le gusta, que insistimos y esa persona no quiere. No, hay que buscar a quien quiera aprender, quien quiera continuar con el trabajo. Jetro, el suegro de Moisés, Jetro fue mentor de Moisés, lo guió, lo aconsejó y luego ya Moisés siguió trabajando solo. Y debemos pensar, y Moisés fue el mentor de Josué. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Quiero que pensemos, hermanas, ¿a quién tienes a tu lado que puedas enseñarle lo que haces? Y no me refiero solamente a enseñar, a predicar, a dar un estudio. Esto es una mínima parte de todo lo que nosotros podemos hacer. Cuando hablamos de servicio, no es solamente enseñar así como yo lo estoy haciendo ahora. Hay muchas clases de servicio dentro de la iglesia que es igualmente valioso y que se necesita que nosotras ejerzamos.
Entonces, ¿a quién tienes a tu lado? Piensa en alguien al que tú quieras transmitirle todo lo que has aprendido durante tu vida cristiana. Piensa en alguna hermanita. Bueno, debemos dejar de lado, obviamente, nuestros hijos. Nuestros hijos es la mentoría más importante que nosotras debemos ejercer. A nuestros hijos debemos heredarle todo ese conocimiento, toda esa experiencia para que ellos continúen en el camino de Dios. Y si aún no están, para que ellos algún día lleguen a los pies de Cristo. Dejando de lado nuestros hijos, que es obvio que nosotros debemos estar con ellos y enseñarles, pensemos en alguna hermana o pensemos en alguien, en alguna amiga que aún no es cristiana. ¿Cómo puedo yo enseñarle? ¿Cómo puedo yo capacitarla? ¿Cómo puedo transmitirla, motivarla, enseñarla con mi ejemplo? Y vemos en Éxodo 33, volvamos allá a Éxodo capítulo 33. Vamos a ver qué hacía Josué. Éxodo 33, versículo 11. La segunda parte del versículo 11. Dice, bueno, leámoslo todo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué estaba pendiente, Josué miraba qué hacía Moisés y estaba allí, listo a cuando bajara Moisés a ver qué tenía para decir, qué podía aprender de él, que era su mentor. ¿Sí? Josué iba a ser el sucesor de Moisés y ya estaba siendo preparado. Entonces, yo quiero, hermanas, que pensemos en alguien. Yo te desafío a que pienses en alguien a quien tú le puedas dedicar tiempo para preparar, para enseñarle lo que tú sabes hacer, la forma en que tú sabes servir, el don que Dios te ha dado a ti, a cocinar, a enseñar a los niños o a las mujeres, a suplir necesidades materiales, a organizar actividades, a hacer devocionales, a visitar a los enfermos, a orar, porque hay hermanas que tienen esa capacidad de orar y de conectarse con Dios, y ese es su don más grande. Que lo hagamos con amor, que lo hagamos con motivación, con pasión, que contagiemos a otras de la bendición de servir. Primeramente eso, que nosotros nos llenemos de ese entusiasmo y de ese ánimo y luego lo transmitamos a otras personas. Y por último, el líder tiene una relación íntima con Dios y esto es fundamental. Esto es fundamental. En el versículo que acabamos de leer, Éxodo 33, Éxodo 33, 11, en la versión, la Biblia de las Américas dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Así hablaba Dios con Moisés, como con su amigo. Y Moisés se preparaba cuando iba a subir allá al monte a hablar con Dios. Dice la palabra que se preparó durante 40 días. Y luego cuando Dios le dio esas tablas de la ley, y cuando ya Moisés baja, dice la palabra que su rostro resplandecía, irradiaba santidad, tanto que no lo podían ni siquiera ver de la luz que salía de haber estado en la presencia misma de Dios. Entonces, para ser líder, para servir, necesitamos tener siempre una relación personal con Dios, porque nuestro corazón se puede desviar, nuestro corazón se puede llenar de soberbia. Hay muchos líderes que ejercen una buena influencia y enseñan, son muy buenos, tienen gente que los siguen, que los apoyan, pero su corazón está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque solo buscan la vanagloria, el reconocimiento. Y es por ello que la humildad es tan fundamental y por eso es tan importante el mantener una relación estrecha con Dios, el orar constantemente,
que la palabra nos vaya cambiando, nos vaya transformando, que nos libre de creernos algo que no somos, porque lo que somos es simplemente Dios en nosotras. Es simplemente eso. No tenemos nosotras ningún mérito. Somos la luz, hermanas. Somos la luz, somos la sal de este mundo. Estamos llamadas, hemos sido llamadas a bendecir a otros, a influenciar en la vida de quienes nos rodean. Y en ese sentido, somos llamadas a liderar, porque eso es lo que hace un líder, ejercer influencia mediante un servicio, con nuestros dones. Si tienes uno, si tienes dos, si Dios te ha dado tres, con los dones que Dios te ha dotado, tienes que ejercer influencia en otros. Y no solamente los líderes son los que enseñan la palabra de Dios, los que están enseñando, eso es una parte mínima. Líder también es aquel que con su servicio motiva, anima e influencia a otros. Yo te animo, hermana, que primero busques a alguien a quien tú puedas, con quien tú puedas ejercer una mentoría, a quien puedas enseñar, a quien puedas transmitir ese entusiasmo y esa pasión por el servicio a Dios, que le puedas enseñar lo que tú sabes hacer, sea más joven, sea de la edad tuya, sea mayor. Busca, piensa, ora a Dios y dedícale tiempo a esa persona. Te animo también a que le expreses a las personas que han influido en tu vida positivamente, que se lo digas, porque esto anima, porque así como Moisés, que era líder, también sentía temores y sentía inseguridades. Si tú vas a esa hermana o a ese hermano que te ha ayudado, que, que ha sido tu mentor espiritual, y tú le dices eso, tú lo vas a animar y tú le vas a hacer caer en cuenta que el trabajo no es en vano, porque los líderes también se desaniman, como vimos. También luchan con sus inseguridades. También, hermanas, les animo a que sirvamos dentro de la iglesia, a que miremos esas necesidades que hay, que no están siendo cubiertas, o que hace falta más apoyo, que hay un equipo de trabajo, pero hace falta más empuje, más otra mano que pueda ayudar. Te animo a que lo hagas, a que no esperes a que te digan qué hacer, que tengas iniciativa y veremos cómo Dios nos va a ir capacitando poco a poco. Dejemos de lado nuestros temores, nuestras inseguridades, porque Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dotado y somos sus hijas y tenemos la obligación de servir en el reino, porque un día Dios nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con esos dones que Él nos ha dado. Si los hemos multiplicado o si lo dejamos ahí enterradito, como lo hizo aquel siervo inútil. Dios les bendiga, hermanas. Que Dios nos ayude a continuar, a perseverar y a animarnos y a exhortarnos unas a otras. Bendiciones.